Gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa habitual de los martes a las 13 horas y también los jueves, como hoy también a las 13 horas. En el día de hoy quiero continuar el comentario que había comenzado el martes pasado. Hoy es 8 de julio y el 6 de julio, el día martes, había yo comentado que el Paraguay era un país indiferente en términos de una curva de indiferencia con relación a las dos ofertas políticas habituales que recibe el votante o ciudadano, a veces más votante que ciudadano, el elector paraguayo, cuando se le presentan a cada 5 años elecciones, sean ellas elecciones municipales o locales, como ahora, en este año 2022, ya con un año de yapa están recibiendo los intendentes, se quedaron un año de más debido a la pandemia. Son 6 años después prácticamente, porque la elección fue en el 2015, la última municipal, y ahora estamos después de 6 años con una elección más también municipal. Y cada vez que se le presenta también al elector paraguayo, al ciudadano paraguayo, una opción para el Ejecutivo Nacional. Quedamos con una frase un poco triste, existencialmente, que nos daba una metáfora Argel, dirían los paraguayos, o diríamos los paraguayos, yo también, el primero de ellos, porque decía que Carlos Mateo Valmeli y otros amigos más me decían después de que yo les contara que conforme a algunos análisis que hicimos con Thomas Mandel en Washington y que él lo metió a su libro, que se llama El Paraguay Moderno, que yo mostré en la anterior edición de Status Report, que el Paraguay después de 20 años recién, de aquí a 20 años, podría duplicar su ingreso per cápita debido a que el crecimiento del Producto Interno Bruto es apenas 3,5%. Y si uno divide en ese axioma donde buscamos un cociente, 70 dividido 3,5 da 20 años. 70 veces 3,5 da 20 años de horizonte para duplicar de $6.000 a $12.000 aproximadamente el ingreso per cápita del Paraguay. Por otro lado, yo decía la semana pasada, bueno, ¿será que los paraguayos estamos todos de acuerdo en seguir igual? Y hacía unas preguntas existenciales o filosóficas mejor, casa, casita, rancho, palacio, donde decía, ¿será que la gente que vive en los ranchos, que no son ni casas o casitas, nunca se pregunta por qué no tengo cloaca, por qué no tengo energía eléctrica, por qué se me corta la luz apenas hay un relámpago, por qué no tengo pavimentos, por qué no tengo agua corriente, por qué se corta el agua, como ahora los de Mariano Roque Alonso se están quejando en la Gran Asunción de que el agua no les llega, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué hay tantos baches? Dice la gente de la Chacarita, que a veces ni auto tenemos y nos quejamos de los baches, porque la única oferta política municipal es bache, basura, tránsito y nada más. Imagínense ustedes discutir la urbanización o el urbanismo paraguayo a partir de los baches. Quiere decir que estamos muy mal. Y bueno, yo decía que también piensan los que viven en castillos, amigos nuestros todos, muy productivos, empresarios, banqueros, ganaderos, que viven en castillos, pero ellos también no tienen agua, también no tienen cloaca, también tienen calles desastrosas y también tienen una presión encima de la presión tributaria, presión de los políticos o de la clase política que les cobra por izquierda o por derecha, como fuere, por izquierda mejor lo que ellos no pagan por derecha. Es decir, también yo decía, ¿será que ellos no se dan cuenta de que hace 100 años producimos igual? Hace 100 años el Paraguay está igual. Desde la época de los López, el Paraguay es agrícola, ganadero, tabaco, hierba, madera, soja, algodón. Exportamos, como dice un amigo, agua envasada en forma de bife de chorizo y exportamos fotosíntesis clorofiliana, sol en forma de granos de trigo, de maíz, de soja, de chía, etc. Moral de la historia, ¿será que los paraguayos no se preguntan por qué debo ir apretado en un micro contagiándome de COVID y cuando no había COVID, colgado
¿Por qué no me puedo sentar con aire acondicionado? ¿Por qué no puedo saber dónde queda la parada? Los paraguayos todavía no nos pusimos de acuerdo dónde ponemos la parada sobre Eusebio Ayala. No pudimos hacer el Metrobús. Bueno, con todo ese plagueo, entonces uno dice, tenemos que cambiar el status quo. Y di algunas ideas, y hoy voy a dar otras más, en 5 o 6 dimensiones de cómo salir o cómo romper el status quo, cómo romper esa situación actual. Un famoso profesor, Edward Deming, decía, no es necesario cambiar, sobrevivir no es obligatorio, de Deming. El tipo que hizo en el Japón la reconstrucción japonesa después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es norteamericano. Después, este fue un poco el compañero de Peter Drucker, de toda esa gente, de los Philip Kotler, etcétera, que son los capos del management que impregnó los MBAs y todas esas cosas. Y él decía, no es necesario sobrevivir de manera así para ¿cómo es que se dice? Para poder llevarte al debate, para hacer estallar el debate, para provocarte hacia el debate. Decía, maravillosa cambiata. Y Catún de mañana no es obligatorio sobrevivir. Entonces yo también leí hace pocos días a Alberto Acosta Garbarino, en última hora, que decía, ¿por qué no se hacen las reformas en el Paraguay? ¿Por qué lo que en el Paraguay, diría un paraguayo, nada luego se puede cambiar? Y recurro yo entonces a un profesor, no lo conocí, pero fue mi profesor, mi mentor cuando estudiaba economía, Albert Otto Hirschman, que como economista y científico transdisciplinario, anoté aquí, él dice que hay 3 maneras, desde una perspectiva económica o economicista, para responder a la pregunta, ¿por qué carajo lo que no cambiamos? Esa es la pregunta. ¿Por qué carajo lo que nos quedamos en la situación en la cual estamos? Y digo yo, él dice, mi framework, dice, él tiene una cosmovisión. Y en su libro, que se llama Exit Voices and Loyalty, Responses to Decline in Firms, Organization and States, el libro. Él dice, bueno, ¿cómo vamos a responder cuando declina la calidad de vida en una empresa, en una organización, en una familia, en una nación, en un estado, en un PEA o en una MOA? Y él dice, hay 3 formas de cambiar el status quo. Exit, te mandás mudar, viejo, te vas a Buenos Aires, te vas a Nueva York, te vas a España, getámalo para la paraguayocuera o yapola exit, joibe. Después está el voices, ¿eh? Los paraguayos exportamos luego pobreza y desilusión. Somos grandes exportadores de gente empobrecida y gente desilusionada. O España me lo mismo. Y hoy tenemos esos motochorros y eso, ¿eh? Esos que te roban, esas pirañitas, esos son los hijos huérfanos de España, que quedaron en Asunción abandonados por sus madres. Hoy están todos adolescentes, jóvenes. Algunos son criminales, otros no, otros son estudiosos, no hay por qué criminalizar. Pero un niño abandonado por su madre tiene más posibilidades de caer en las drogas, en el abandono y en la pobreza. Entonces tenemos que, el exit es una manera, me divorcio, exit. Me voy nomás yo de este partido, exit. Dijo hace poco un colorado, no me acuerdo su nombre, enseguida me iba a recordar, Tiki Cuba, creo que se llama, y dijo exit. Jamás se abrió el Partido Colorado una carta abierta. Voices es reclamo, me quedo dentro del partido pero reclamo. Ese es Roberto González Ugarte de Ciudad del Este, que se plaguea en contra del Partido Colorado todo el día. Entonces él hace todavía el exit de Tiki Cuba, pero está allí a punto de saltar de la barca. Y van a ver que si al Partido Colorado le va mal después de esta pandemia, va a haber muchos exits. Ya hay luego muchos voices, mucha gente que reclama. Y después está el loyalty, que es pateo del tablero. Es de chutar o pau da barraca, dice el Rampay. Agarra ahí, ¿verdad? Ombobuca usa camisa lomo es el primero. El segundo es, bueno, me enojo, reclamo. Y el tercero es, cambio la lealtad, te cambio a vos por otro o por otra, te cambio a vos por otra cuestión, o cambio el status quo pateando el tablero, y en vez de votarle a la ANR, le voto a Lugo pensando que Lugo iba a ser la panacea, o en vez de votarle a HC, le voto a Marito, el voto contra.
yo no le voto a Lula y estoy enojado con Dilma y le voto a Bolsonaro. Y ahí cambié boca garrote, cambié una cosa ruin por una cosa peor. Que puede pasar, pero también puede ser un cambio de algo malo por algo bueno. Algo malo, que estaba mal, por algo bueno. Entonces yo me voy, yo me critico, reclamo o yo cambio la lealtad. Esa es la cosmovisión del framework, dice él, de Albert Otto Hirschman. ¿Y de qué depende? Y él dice que yo rompo con un status quo que es disfuncional. Él le llama eso la dinámica del colapso, que es lo que yo creo que está pasando en el Paraguay. Y va a haber gente que se va a ir. Los adolescentes, decía yo la semana pasada, esta semana sí, yo decía, mis hijos se quieren ir, los teenagers y los millennials se quieren ir del Paraguay. Si uno ve las redes sociales, hay decenas, centenas o millares de jóvenes que dicen, estoy en stand-by, esperando nomás terminar el colegio, esperando nomás terminar alguna facultad o esperando nomás salir del ni trabajo ni estudio y me rajo, aunque sea de mochileros aquí los perros del Paraguay. Entonces Hirschman advierte que lo que define qué es lo que finalmente uno va a hacer depende del costo. Si es todavía barato y soy un pendejo, no tengo esposa, no tengo hijo, me rajo del Paraguay. Un costo bajo. Ya no me puedo rajar con tantos hijos. Entonces no puedo irme con ya establecido. Procuré, a los 30 años me fui 12 años a Curitiba y volví. Porque tenía un tesagú del sollo con la tortilla y todas esas cositas que nos gustan a los paraguayos, que son buenas. Entonces, Albert Otto Hirschman dice, si es barato, te vas. Si es barato, no tenés hijos, te divorciás. Un divorcio con 4 hijos ya es caro. En todos los términos económicos y en los términos espirituales, emocionales, etc. Y el segundo es reclamo, dice. Si es muy... todavía el segundo costo, el costo un poquito más caro que el exit, es yo sé que asumo un costo mayor, pero reclamo. ¿Qué puede ser el costo? De modo, ¿qué tal la mitad la de reclamar? Te van a decir, la pucha, viene otra vez este Víctor el pelado a criticar, a putear, no propone nada, dice por Benjamín Fernández Bogado, ni RI, dice por mi amigo. Entonces, sin embargo, no es tan así, porque un buen diagnóstico, una buena teoría, es algo muy práctico. Nada más práctico que un buen diagnóstico. Nada más práctico que una buena teoría. Porque si vos no sabes por qué no se llega, si vos sabes por qué no se llega a algo, vos ya sabes cómo poder llegar a algo. Pero sigamos, después hablaremos de eso. Entonces, cuando el entorno se deteriora, lo primero es exit, lo segundo es reclamo. ¿Y por qué no puedo hacer exit? Y porque, dice un amigo, ¿por qué lo que ustedes siguen votándole a este delincuente? Y me sale un amigo, Correlí, no voy a decir si es de liberal o colorado, y me dice, entonces él reclama porque y en tercer lugar está el loyalty en situaciones insostenibles. Se trabaja con la lealtad de la causa y uno puede tratar por sí mismo de creer que puede emprender un camino pateando el tablero, un modelo ex novo, se diría. Todo de nuevo es el término más apropiado. Yo rompo con el status quo y estoy cola. Entonces, pero eso no se puede hacer en un modelo ANR nunca más, decía yo, o el liberal es igual nomás que el colorado, ese es conservador, ese es un colorado o un liberal que no quiere nomás lo de cambiar. Tampoco hay que decir que sin los dos partidos se va a cambiar el Paraguay. Con los dos partidos se va a tener que cambiar el Paraguay. Y con los bandidos de estimación de los dos partidos, los cuales van a tener que transformarse, porque se tiene que cambiar un environment, se tiene que cambiar un ambiente, se tiene que cambiar el TECO para que ellos también se vean obligados a cambiar. ¿Cómo se cambia? Bueno, hay un tipo en los Estados Unidos que dice cómo vamos a bajar la corrupción. Se llama Robert Klipgard, que dice corrupción es igual a monopolio del poder más impunidad menos transparencia. Eso quiere decir que la corrupción, M, vamos a hacer una ecuación, es igual a monopolio del poder. Eso quiere decir que hay mucha concentración del poder en la toma de decisiones, sea una concentración política o una concentración económica. De ahí por ir al mercado, ni político ni económico. Por ende, más corrupción. Porque es directamente proporcional. Qué lástima que no tengo acá para escribir, pero voy a mostrar después una hoja en el próximo programa. Monopolio del poder. Crece, poca democracia, entonces corrupción,
en este lado, primer miembro de la ecuación, sube, crece. Más impunidad quiere decir que cuanto más impunidad hay en el segundo miembro de la ecuación, en el primer miembro de la ecuación donde está la corrupción también crece. Entonces, más impunidad, más corrupción, más monopolio del poder, más corrupción. Menos transparencia, inversamente proporcional en el segundo miembro de la ecuación. Eso quiere decir que a mayor transparencia, menor corrupción. Y a menor transparencia, mayor corrupción. Cuando no se sabe las cosas que se hacen en secreto y cuando vos no estás dispuesto a mostrar en público lo que haces en secreto, oikó la corrupción. Esta vez la corrupción. Eso dice Clifford. Y hay un tal Moreno Campos, que era fiscal argentino, leí su libro también, cómo lo que vamos a hacer para cambiar y disminuir el grado de corrupción que rompe, corroe, erosiona, herrumbra el tejido social de la nación, el capital social, la red de confianza, confiabilidad y asociativismo. Y entonces dice el tipo, bueno, ¿cómo actúa un corrupto? Dice, voy a explicar, a ver si estoy procurando pues romper el status quo. Entonces, la corrupción, que es un susuá, se puede romper. La corrupción, vamos a poner ahora dólares, pesos, $1.000, pongámosle. No sé cuánto cuesta un diputado paraguayo. Yo creo que es barato, ¿eh? $5.000 por ahí, un voto. Un diputado paraguayo ya por 5.000, un senador 7.000, ¿eh? Y así más o menos. Entonces, conforme a, o cómo piensa un inspector de aduana, dice que el inspector de aduana, para no hablar de los diputados y los senadores, que hay también decentes entre ellos. Inspector de aduana puede ser también que haya, pero no muchos. Entonces el inspector de aduana también tiene una ecuación y dice, yo voy a aceptar un soborno siempre y cuando que ese soborno, este es una inecuación, sea mayor, así el simbolito, y quien estudió álgebra sabe, mayor, dice Baldor, el profesor Baldor. Entonces, si la guita que me dan es más que el sueldo que recibo, ¿okay?, más, ¿verdad?, la probabilidad de ser preso multiplicado por el castigo si me pillan. Quiere decir que si hay impunidad en el Poder Judicial, la probabilidad luego de que te agarren ya es bajo porque comprando más al fiscal y le comprando más al juez. Y el castigo, vamos a ver, puede ser alto o bajo, no importa mucho, que la probabilidad baja, pues P por C. Precio es probabilidad por castigo. Entonces ya el sueldo que recibo más la probabilidad de ser preso por si es mayor que lo que recibo, ¿verdad? Menos, porque se me resta por ingreso, menos, signo menos. Luego, también, si es mayor que el valor que la sociedad le da a que yo sea honesto. Como ese es muy bajo, entonces no vale de que la gente diga, ¿cuál es el tipo honesto? Yo muy capaz de... Entonces, en la sociedad se ríen todo de quien es honesto, no vale mucho. En este lado como miembro 2 de esta inecuación. La probabilidad es muy baja, el castigo es muy bajo, el salario que te dan, bueno, no es tan bajo, pero siempre el soborno es mayor que todo eso, entonces seguimos aceptando los sobornos y seguimos aceptando las coimas y así nos va, como decía alguien que ya falleció. Entonces, yo digo que voy a ver si se puede cambiar. Y bueno, yo estoy mirando que en Rusia, por ejemplo, los bandidos que eran de la nomenclatura comunista son los que hicieron el cambio en Rusia para salir del comunismo e ir a la Rusia, pero siguieron los bandidos de Rusia, y Shevardnadze, que era un ministro, creo que de economía, creo que de la antigua Unión Soviética, se convirtió nomás en presidente de enseguida Georgia. Por ende, lo que estoy planteando es que vamos a tener que negociar con los bandidos para poder salir del bandidaje. Ellos tienen que ver oportunidades, como se vio en Rusia, como se vio en Sudáfrica. Cuando se acabó el apartheid, los mismos bandidos tuvieron que ver oportunidades o tuvieron que ser apretados de una manera tal que era una oportunidad volverse formal y salir por lo menos en grados más o en grados menos del bandidaje. Ese es un axioma que quiero hoy transmitir. Vamos a tener que hacer el cambio de lealtad y la ruptura del status quo con nuestros propios bandidos, que son nuestros bandidos de estimación,
son los Aykushuber, son nuestros bandidos, como dice un amigo. Pero con ellos únicamente vamos a tener que sacar al Paraguay adelante. Vamos a tener que hacer un pacto con ellos sobre nuevas reglas, sobre nuevos, como hizo Gorbachev, que él hizo el Glasnost y la perestroika con los mismos bandidos, entre los cuales a lo mejor él mismo estaba. Entonces, yo creo que Yeltsin, Shevardnadze, Andrés Rodríguez, ¿ustedes creen quién nos sacó de la dictadura y del bandidaje de Alfredo Stroessner y nos llevó a una democracia, comillas, con sed y bandidaje? Era uno de ellos. El señor Andrés Rodríguez, acusado de traficar drogas, fue el tipo que nos llevó de un modelo ruin, de un modelo malo, a un modelo relativamente mucho mejor, porque la democracia es, entre todos los males, la mejor forma de vida, dice alguien. Entonces, yo quiero simplemente plantear que está bien, yo no me quiero ir del país, mis hijos o vuestros hijos a lo mejor se van, pero otros es el éxito, otros se quedan como Sergio Godoy. Sergio Godoy reclama, bueno, hay que ver también con quién está. Una cosa es Tiki Cubas, salto del barco, otra cosa es Sergio Godoy, me quedo en el barco, pero sigo puteando, por decir así. Y otra cosa es, bueno, pateo el tablero, vamos a cambiar el estado de cosas. Y para cambiar el estado de cosas, escribí yo hace mucho tiempo una matriz sobre 5 dimensiones donde creo que hay que cambiar las cosas. La otra vez tiré algunas ideas. Algunos hablan de cambios en una reforma constitucional, que voy a tirar enseguida algunas ideas, una reforma política, que voy a tirar algunas otras, otra reforma de la justicia, que voy a tirar otras, la otra vez tiré cuestiones económicas, hoy estoy más político. Algunas cuestiones de políticas públicas en materia de seguridad, reformas en materia de seguridad, soberanía nacional y energía, y bienestar y buen vivir inclusivo. Entonces son aproximadamente 5 temas o 6 temas que acabo de tirar. Vamos por el primero. ¿Qué podemos reformar? Porque el Paraguay nunca tuvo reformas estructurales, rupturistas del status quo. Como se me va a acabar el tiempo, en 5 minutos voy a hacer rápido y después en otros programas vamos a desarrollar mejor. Yo creo que la propuesta clave es un nuevo contrato social y una refundación del Estado paraguayo. Vamos a Pope, yo creo que hay que devolver al Estado paraguayo su naturaleza pública, se ha privatizado este Estado y hay que mejorar la calidad gerencial del gobierno. Esa es una reforma constitucional que debemos hacerla a toda mano. La hipótesis sobre lo cual yo trabajo es que la reforma integral del Estado en todas sus dimensiones es un imperativo para que superviva el propio Estado. Porque si nosotros podemos ver, el Estado paraguayo no es lo muy soberano. Vamos a Pope, yo suelo decir que casi, así como está hoy, es ni más ni menos que un protectorado del sector informal de la economía brasilera. Siempre digo, algunos se ríen y otros me toman en serio. Porque al final de cuentas, el sector informal de la economía brasilera es el que a veces pone o puso presidente en el Paraguay, a veces saca, a veces decide cuestiones en las leyes y a veces así por delante. Porque hay muchos conflictos de intereses donde los agentes y grupos sociales tienen intereses y tienen la pretensión de que sus intereses sean normas nacionales. O sea, lo que a mí me interesa no es, ya tiene que servir para todos. No, pues viejo, hay que cambiar. Yo creo que la perspectiva es rupturista, porque como casi nunca los intereses son equitativos, nunca son intereses unánimos de convivencia o colectiva. No somos nunca un condominio total. Entonces, el establishment actual tenemos que reconocer que es injusto, exige un imperativo rupturista, ya dije la semana pasada, del status quo para que la nación pueda sobrevivir y que para que el Estado se pueda rescatar, porque yo creo que el Estado en gran medida responde, así como respondía después de 1870, a la Argentina, a Buenos Aires o a Río de Janeiro, hoy responde gran parte del Estado paraguayo, ¿verdad? Responde al sector informal, por decir de una manera elegante, de la economía brasileña. La segunda reforma es la política. Hay que reimaginar nuevas formas de democracia de alta energía, como dice un profesor mío brasilero, Mangabeira Unger, que enseña en Harvard, en Estados Unidos. Él dice, nuevas leyes, pero con estándares éticos en la vida política. Hay que transformar la Contraloría, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento, instituciones que son vulnerables, permeables a la corrupción. Se parte de la hipótesis de que hay que hacer una sombrilla para la reforma, umbrella para la reforma política. Y hay que plantear de que eso va a generar nuevas condiciones para una mayor gobernabilidad. Hay que hacer nuevas instituciones experimentales, un nuevo republicanismo, anoté yo,
experimental, una democracia de alta energía. Eso es lo que yo planteo, que después podemos ver, hasta podemos pensar, ¿por qué no?, en eliminar algunos gobiernos subnacionales que están al cohete, o también podemos ¿por qué no?, volver a una ¿cómo que se dice?, unicameralidad. Yo sé que los políticos se van a enojar, pero no sé si es necesario tener dos cámaras. Paraguay ya tuvo una sola cámara tiempo atrás. Otro tema es la justicia. Hay que garantizar el rescate del imperio de la ley, digo yo. Hay que asegurar el Estado de Derecho, y acceso a la justicia es uno de los derechos humanos fundamentales. Porque si la gente ve que sus derechos en términos económicos, en términos sociales o en términos de justicia no son respetados, puede preferir el autoritarismo o la injusticia de un autócrata y Payo Cubas. ¿Están entendiendo? Alguien le puede estar escuchando a Payo Cubas porque está disponiendo la justicia. Entonces, todo la Payo Cubas, me dijo un amigo la otra vez en un club chuche de Asunción. Y eso es un poco peligroso. Por otro lado, tenemos la apropiación de otro tema, que es la seguridad. Una reforma de la seguridad, una pacificación social con desarrollo humano. Hay que proteger la integridad física, garantizando derechos de universalidad del acceso a salud, que ya dije la otra vez, agua y saneamiento, escuela, hospital, energía, accesibilidad fácil a todos los programas sociales que tiene el gobierno nacional, que son más de 60, en 24 instituciones, ni una ventanilla única que todavía no se hizo. El pobre, que ya encima que ya es luego pobre o empobrecido, ya es tiene que andar deambulando de institución en institución. 24 instituciones son, que tienen más de 60 programas sociales, es un calvario. Ni una ventanilla única se le antojó a un policy maker todavía o a un intendente en el Paraguay. Hay que garantizar la seguridad. La seguridad se garantiza también con fuerzas públicas, fuerzas de seguridad firmes, entrenadas, mucho más agentes policiales y quizá militares bien equipados con un buen presupuesto para resguardar la soberanía nacional, pero a nivel interno una policía que trabaje mucho más los sistemas de inteligencia. Estoy terminando, de aquí a poco termino. La soberanía nacional y la energía es otro tema. Existe un enemigo invasor al cual hay que combatir, que tiene relación con la seguridad. El crimen organizado que gobierna gran parte del territorio nacional. La energía también es otra cuestión de soberanía nacional y de reivindicación del Tratado del Mercosur, que lo hicimos en democracia y en paz, por sobre el Tratado de Itaipú de Yacyretá, que se hizo en dictadura. El Tratado del Mercosur es de ahora. Y el tratado es anterior, yo sé, los otros son anteriores, creo que hay un problema ahí de prelación del tratado, pero hay que reivindicar un tratado que se hizo en democracia versus un tratado que se hizo entre dos militares. Yo no entiendo mucho, pero creo que hay que empezar a negociar con nuestros países vecinos modelos tipo de fondos de cohesión y fondos estructurales, creo que ya hay estructurales ahora, pero mucho más diferentes, a pesar que veo que Uruguay se quiere abrir el Mercosur, ya avisó, me abro de ustedes, Argentina y Brasil, manguruyuses, porque con ustedes no se puede hacer negocio y yo no voy a hacer acuerdos bilaterales con el mundo entero. Eso es lo que está planteando el presidente uruguayo. Pero yo reivindico que el sector de la energía, ¿verdad?, tiene que comenzar a democratizarse más y tenemos que hacer inversiones fuertes no solamente en transmisión, sino que también en distribución y también en generación, porque de aquí a poco probablemente estemos consumiendo las energías de las dos hidroeléctricas. Y el bienestar y el buen vivir inclusivo genera, que es un quinto o sexto punto, generar condiciones para que haya efectivamente movilidad social, para disminuir rápidamente alivio y reducción de pobreza, porque hoy tenemos una población que con esta pandemia está otra vez, un cuarto de la población está por debajo de la línea de pobreza. Eso es 70 estadios defensores del Chaco llenos de gente hambrienta, de gente hambrienta. Las élites paraguayas conservadoras del status quo, patrimonialistas y rentistas, con ellos vamos a tener que hacer el cambio porque ellos tienen que querer ser más ricos. A los ricos les vamos a dar la oportunidad para mostrándoles que un mercado donde hay gente que recibe más ingresos y que tiene mejor calidad de vida, consume más, porque tiene alta propensión marginal al consumo. La gente rica consume menos como porcentaje de lo que gana y la gente más empobrecida o de menor nivel de ingreso consume más como porcentaje de lo que gana.
Y con estas ideas me despido por el día de hoy. En la próxima semana vamos a tener de nuevo una entrevista. Estoy pensando en entrevistarle a Ciro Gómez, que es candidato brasilero a la presidencia de la República. Muchísimas gracias. Status Report. Hasta el próximo martes a las 13 horas. Muchas gracias.